Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos a Cine Parchados. El día de hoy vamos a estar realizando un repaso de las que para mí fueron las mejores y peores películas de este año 2024. Así que sin más, comencemos. En el puesto 15 tenemos la película de animación Transformers One, en la cual se exploran los orígenes de Optimus Prime y Megatron. Además, cuenta con un muy buen diseño de los personajes llevados a la actualidad mientras se respetan los diseños originales. Sin duda, una grata sorpresa. En el puesto 14 tenemos la película de suspenso y terror Inmaculada. Aquí la creencia y la fe no solo es puesta a prueba, sino que es destruida. Destaca por su ambientación, atmósfera y por la interpretación de Sydney Sweeney con un final inquietante. En el puesto 13 tenemos la película de terror sobrenatural La Primera Profecía, donde al igual que la anterior película destaca por su ambientación, atmósfera e interpretación con escenas grotescas, bien desarrolladas y perturbadoras. En el puesto 12 tenemos la película de terror y suspenso Exhuma, La tumba del diablo, donde se exploran elementos del folclore y los rituales chamánicos con un desarrollo inquietante, el cual vale la pena descubrir. En el puesto 11 se encuentra la película de comedia y terror Beetlejuice 2, secuela que llega después de 36 años y al igual que su primera entrega, destaca por su estilo visual y el buen manejo de los elementos del horror gótico, combinado con la comedia negra, y además destaca por las interpretaciones, en especial la de Michael Keaton. Sin duda, un gran acierto. En el puesto 10 tenemos la película de acción bélico Rescate Imposible, la cual destaca por lo bien ejecutadas que se encuentran las escenas de acción, llenas de adrenalina, combates y explosiones. En definitiva, se disfrutan mucho este tipo de películas cuando están bien realizadas. En el puesto 9 tenemos la película de acción y suspenso Monkey Man, El despertar de la bestia, con lo cual Dev Patel hace su debut como director. Además, nos presenta una historia en la cual se equilibra muy bien el drama y la acción. En el puesto 8 tenemos la película de suspenso y terror psicológico Hereje, en la cual sin duda alguna lo que más destaca son las interpretaciones, en especial la de Hugh Grant, siendo, al menos para mí, su mejor papel hasta la fecha. La manera como se presenta la historia te hace creer que conoces lo que va a ocurrir. Sin embargo, nada es lo que parece, lo que resulta siendo una sorpresa porque no es venir lo que va sucediendo. Además, los diálogos que presenta sobre la creencia y la fe están muy bien construidos, ofreciendo cuestionamientos que sustentan el desarrollo de la historia. En el puesto 7 tenemos la película de acción bélico Civil War, en la cual se nos enseña la manera insensible en la que un grupo de periodistas hace todo sin importarles nada, con el simple objetivo de cubrir la noticia, a través del lente de la cámara, mientras la sociedad se encuentra al límite de la decadencia humana. En el puesto 6 tenemos la película de acción y suspenso Kill, Masacre en el Tren, en la que una historia de amor es marcada por la violencia y donde la única manera de redimirse es buscando venganza, con grandes dosis de secuencias de acción y coreografías muy bien realizadas, donde cada golpe no solo cuenta, sino que duele. En el puesto 5 tenemos la película de terror y ciencia ficción Alien Romulus. Sin duda, destaca por el buen manejo de la ambientación y la atmósfera, siendo que lo que más me gustó es que mantiene elementos clásicos y respeta los orígenes ya conocidos, volviendo a sentir lo claustrofóbico del espacio, sin duda alguna un gran acierto. En el puesto 4 tenemos la película de thriller y terror La mesita del comedor, una producción que aunque resulta en apariencia ser sencilla, maneja un peso dramático bastante desgarrador y perturbador, con una idea que parte de algo tan simple y tan cotidiano, pero toma un giro en el desarrollo tan inquietante y que puede llegar a ser real, que te hace cuestionar qué harías tú estando en ese lugar. Recomendadísima. En el puesto 3 tenemos la película de terror Late Night with the Devil, con un estilo de metraje encontrado que transcurre durante un show televisivo, donde poco a poco se van revelando oscuros secretos y motivaciones para obtener la fama y el precio que se debe pagar para lograrla. En el puesto 2 tenemos la película de acción y drama Gladiador 2, secuela que nos llega 24 años después de la primera entrega. En esta oportunidad, lo que más me gustó es el hecho de que es una producción que tiene como objetivo entretener al público, tal cual como si el espectador se encontrara en el Coliseo, donde se disfruta de las secuencias de acción mientras la película te ofrece un show de intrigas, traiciones y adrenalina, con destacadas actuaciones y coreografías, convirtiéndose, al menos para mí, en una secuela entretenida. Por último, llegamos al puesto 1, y tenemos la película de ciencia ficción y terror La Sustancia, en la cual, por medio del terror corporal, se busca realizar una crítica sobre el precio de la belleza, y cómo la obsesión por ser la mejor versión
apoyada por el consumismo desmedido que deja devastadoras consecuencias, y todo esto alimentado por la presión social por cumplir con los estándares de belleza y juventud, evitando a toda costa el proceso natural de envejecer. Recomendadísima. Bueno, y después de este conteo de las mejores películas del 2024, vamos a continuar con el conteo de las que en mi opinión fueron las 10 peores películas que dejó este año. En el puesto 10 tenemos la película de acción y ciencia ficción basada en los personajes de Marvel Comics, Kraven el Cazador. Lamentablemente, esta es una producción que pagó los platos rotos de un universo que no tenía ningún sentido. La historia carece de un guión coherente, además está llena de conveniencias, con pésimos efectos visuales y villanos que dan pena ajena. Simplemente un desperdicio de personaje. En el puesto 9 tenemos otra producción de Sony, basada una vez más en los personajes de Marvel Comics, Madame Web. Aquí vuelve y juega, con los mismos errores, y es que Sony no toma en serio a esos personajes, que tienen la capacidad para desarrollar una buena historia, siendo así que su principal fracaso es debido al nefasto trabajo que realizan al crear el guión, ofreciendo unas producciones mediocres. En el puesto 8 tenemos la película de thriller y terror Longlegs, producción que en lo personal me pareció demasiado pretenciosa para lo que tenía que narrar, además de lo predecible que resulta ser. Si bien a nivel técnico resalta, al igual que el manejo de la cámara, con lo cual busca generar en la audiencia un terror elevado. Sin embargo, no logró convencerme, siendo incluso una producción aburrida. En el puesto 7 se encuentra la película de suspenso Parpadea dos veces, una producción nefasta, con una historia aburrida, repetitiva y con una falta total de coherencia, donde la trama se desenvuelve con tropezones en lo superficial, mientras su desarrollo se basa en el descontrol que ofrecen las fiestas, hasta el final donde todo se vuelve una absoluta conveniencia. En fin, mala con toda gana. En el puesto 6 se encuentra la película de suspenso y terror El Exorcismo. En esta ocasión puedo decir que Russell Crowe ofrece una de las peores interpretaciones de su carrera, y ni qué decir de sus compañeros de reparto. Los efectos especiales son pésimos y la historia no tiene coherencia, además de tener muchos fallos argumentales, en pocas palabras un fracaso total. En el puesto 5 se encuentra la película de suspenso y musical El Joker 2. Lamentablemente su director borró con el codo lo que hizo con la mano, ofreciendo una secuela depresiva, autocompasiva y aburrida, con una historia floja, y aunque Joaquín Phoenix y Lady Gaga ofrecen un buen nivel interpretativo de sus personajes, la historia resulta ser más pretenciosa de lo que al final termina por ofrecer, dando como resultado una producción mediocre. En el puesto 4 se encuentra la película de acción y fantasía El Cuervo, una producción que fracasa en el intento de adaptar a la actualidad lo que ya funcionaba y estaba a nivel cinematográfico. Y el error no es volver a hacer uso de este personaje, es solo que no se le hace justicia, con una película simple, genérica y predecible. En el puesto 3 se encuentra la película de acción y terror En las profundidades del Sena, una producción que resulta ser aburrida y sosa, con unos terribles efectos visuales. Además, tiene una historia floja que se desarrolla de manera lenta con interpretaciones planas. En fin, toda una mezcla para el desastre total. En el puesto 2 se encuentra la película de suspenso y acción Criaturas Línea de Extinción, una producción que se torna predecible con unas interpretaciones planas, en la cual como espectador no logras conectar. Además, está llena de conveniencias e incoherencias. En fin, una película simplemente genérica. Bueno, y para terminar este conteo, en el puesto 1 se encuentra la película en la que una vez más Sony hace uso de los personajes de Marvel Comics, Venom, el último baile. Una producción llena de situaciones exageradamente ridículas con una historia aburrida como absurda, siendo que en mi opinión esta producción es completamente innecesaria, ilógica y vacía. En pocas palabras, un total fracaso. Ahora, déjame saber en los comentarios para ti cuáles fueron las mejores y peores películas del 2024. Además, espero que este nuevo año sigan apoyando este contenido y el canal de Cine Parchados. También les deseo a todos que tengan un buen año 2025 y que este año el cine nos sorprenda con producciones de calidad. Por último, les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose, compartiendo y dejando su like. Por ahora, no siendo más, me despido y hasta la próxima. Chao.